Muy bien, como les estaba comentando al inicio de la clase, hoy voy a cambiar un poquito del tema. Entonces lo que voy a empezar a hacer hoy es a plantear el problema de análisis de series de tiempo cuando enfrentamos situaciones multivariantes o multivariadas. Digamos que el principio básico de los conceptos de análisis en el caso multivariante tienen un racional, eh, podría atrever a decirlo un tanto sencillo desde la óptica de que vamos a cambiar de un poquito del problema o del enfoque del problema que estamos enfrentando. Concretamente, podríamos pensar que el análisis de series multivariantes nos hace cambiar el número, o más que el número, como el tipo de regresor que vamos a considerar en la regresión. Entonces, como muy al principio del curso les comentaba, el análisis de series de tiempo en realidad es un caso particular del análisis de regresión bajo ciertas condiciones. Bien, entonces lo que hemos visto hasta ahora en el caso univariado simplemente ha sido trabajar una situación como la siguiente, ¿no? Entonces ese es el caso 1, ¿no? El univariado. Lo que hicimos en el caso univariado es decir, bueno, tenemos una cosa xt que le llamamos serie de tiempo. Y tenía algunas características, ¿no? Que le pusimos, entre ellas básicamente que fuera estacionario, porque ese es el ámbito donde nos hemos restringido hasta el día de hoy. Entonces, en el caso univariado, decíamos, lo que hemos planteado es que la serie de tiempo puede ser descrita o podemos construir una solución analítica que describa o que se aproxime lo más cercano a su proceso generador de datos, que podemos verlo como una función que depende de la información de la serie rezagada en algún número de periodos L y un término de error también rezagada a un término, vamos a llamarle M. Entonces, en general, lo que estamos diciendo siempre es la serie de tiempo, hasta ahora el caso univariado es explicada por la información que está asociada a la misma serie, pero en periodos pasados, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que hemos pensado hasta este momento las soluciones de series de tiempo. Cuando lo hagamos multivariado, como es el caso que vamos a hacer ahora, que es caso 2, el problema 2, que es el caso multivariante o multivariado, como ustedes sientan más cómodos en decirlo. El caso multivariado, enfrentamos otra situación. Ahora no vamos a hablar de series de tiempo, ¿no? Sino vamos a hablar de vectores de series de tiempo. Entonces, ahora voy a utilizar una notación, voy a decir que X, así con mi símbolo X ahora representa una X, si lo quieren como en negrita o en un término mayúscula, para distinguirlo de la X que utilizo para el caso univariado, y le voy a ponerle su índice T. Entonces yo voy a decir que este es un vector de series de tiempo. Entonces en general se va a componer de lo siguiente. Va a tener una variable, por ejemplo, voy a utilizar X, va a ser una serie de tiempo X de T, va a tener otra serie de tiempo, por ejemplo, que puede ser Y, subíndice T, y vamos a decir solamente por que sea 3 variables, otra variable más que sea Z. Entonces, en general, vamos a decir que este vector, en el cual estoy apilando 3 diferentes series, a ese lo voy a llamar serie multivariante. Entonces, noten la sutileza. Ya no estoy hablando de una sola variable cuando me refiero al momento T, sino me estoy refiriendo ahora a 3 variables o a 3 observaciones que voy a analizar en el momento T. Concretamente en este ejemplo, ¿no? Bien, entonces, de ahora en adelante, siempre voy a tratar de utilizar el concepto multivariado, y cuando hable de multivariado no me voy a restringir únicamente a 3. Me puedo restringir a números mayores, por ejemplo, no sé, en general vamos a decir K. K es el número de variables integradas dentro del vector. Bien, entonces este es mi caso multivariado. Ahora mi enfoque cambia significativamente porque en este punto
lo que voy a decir es que mi solución analítica o mi aproximación o mi modelo que aproxima el proceso generador de datos de la serie multivariante va a ser de otra manera. Voy a decir que x de t va a depender, va a ser una función que va a depender en general de x de t menos l. Y ya, solo voy a decir eso así. Entonces, en este punto voy a ser un poco omiso de que también podría yo incluir un término de error asociado a esta serie, pero ese término de error tendría que incluir al término de error de cada una de las series incluidas dentro del vector. Entonces, en el caso multivariante, hacer esto tiene una implicación bien interesante. La implicación es que ahora cada una de las series que están incluidas en mi vector, en este caso mi vector ejemplo tiene 3 series, cada una de ellas, además de depender de la información pasada de esa serie, va a depender también de la información pasada de las otras series. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo se vería y de t. Bueno, y de t, la serie, la univariada de y de t que está incluida en el vector, debería de depender entonces de su información pasada, de la información pasada de z y de la información pasada de x. En este punto, ya más o menos debe ser claro para ustedes que cuando me refiero a multivariante, me refiero a que estamos ya enfrentando un problema en el cual ya a la serie no solo le afecta su información, sino le afecta la información de las series que componen el vector en el cual está incluida esta serie. ¿Qué situaciones son estas? Por ejemplo, ¿no? Imagínense que están analizando un vector que incluye a la inflación y la tasa de interés. Es muy común eso, por ejemplo, ¿no? Porque los pensamos como un vector, un conjunto, ¿no? Ambas series tienen influencia entre ellas. Por ejemplo, la inflación puede influir sobre el nivel de la tasa de interés y viceversa. La tasa de interés puede influir sobre el nivel de inflación. Entonces, estas situaciones multivariantes nos llevan a implementar nuevas técnicas. Técnicas que ahora nos van a permitir identificar la información cruzada, si lo podemos llamar así, que existe entre, por ejemplo, la variable x y la variable y, o la variable y y la variable z, o la variable z y la variable x, y todas las combinaciones posibles. Entonces, de ahora en adelante, todas las técnicas que yo les muestre van a permitir hacer este tipo de soluciones. La única restricción que voy a mantener, entonces, la única restricción que voy a mantener en este punto es el concepto de estacionariedad. La restricción más importante que voy a seguir manteniendo entonces es que no importa de qué dimensión sea x. Entonces, mi vector x de t va a tener una dimensión que no me importa, va a ser una dimensión, la dimensión de x de t va a ser igual a k. No importa de qué dimensión sea, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, 3, 4, ustedes quieran. La restricción principal, o la única restricción que le voy a poner en este punto es que x de t, cada uno de los elementos, cada elemento, sea una serie estacionaria. Entonces, hasta este punto lo que voy a hacer es, ya no voy a hablar de series univariadas, voy a hablar de series multivariadas, pero ambas, tanto la univariada como la multivariada, en el mundo de las series estacionarias. Conforme vaya avanzando el curso, voy a ir relajando cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que voy a relajar es el concepto de estacionariedad. Y más por el lado del no crecimiento de la serie. O sea, cuando hablamos de una serie estacionaria, hasta este punto es una serie que oscila alrededor de un valor. Lo voy a relajar para que ahora sea una serie que incluso puede oscilar alrededor de una tendencia. Y luego lo voy a relajar todavía más y voy a decir, bueno, ahora no importa que no sea estacionaria, incluso puede tener una varianza cambiante a través del tiempo. Es decir, lo voy a volver heterocedástico. Entonces, conforme va pasando el tiempo, voy a ir relajando cosas. De aquí en adelante, como que las cosas se ponen un poquito más
más ágiles en términos de que muchas de las herramientas que ya hemos descrito hasta este punto van a ser útiles y nos van a permitir avanzar mucho, muy rápido, porque vamos a poder establecer situaciones más rápido, dada el conjunto de herramientas que ya tenemos hasta este punto. Profesor, Sí. ¿y siguen siendo significativos todos los estadísticos por la heterocedasticidad o cambian? ¿A qué te refieres con significativos? ¿Con que sean significativos por la Sí, porque se supone que para que sean, bueno, se puedan leer bien los estadísticos T y las pruebas F, tiene que seguir normalidad, por así decirlo. Ya. Entonces, Sí. Sí, yo creo que entendí. Perdón, adelante, sigue. Perdón, te quiero interrumpir. no, solamente era eso. Era una duda Okay. porque... Sí. Es una muy buena pregunta porque también conforme vaya pasando el curso, voy dándoles herramientas para identificar este tipo de situaciones. Por ejemplo, hasta este momento yo les dije que una serie es estacionaria porque tiene ciertas características. Pero lo que no les he dado es una herramienta para que tomen una serie y digan si esa serie cumple con las características de ser estacionaria. A su vez, también he asumido que la varianza es constante. Entonces, tampoco les he dado herramientas para decir que la varianza de una serie es constante. También, hasta este momento no lo he utilizado, pero más adelante voy a necesitar que los errores asociados a cualquier tipo de regresión que haga tengan un comportamiento normal, asociado a una normal. Entonces, más adelante vamos a tener que dar herramientas para identificar cuándo esos errores son normales. Entonces, en este punto, todo es en el mundo de lo abstracto que es el planteamiento mismo. Es decir, planteo las técnicas y el supuesto principal es que las series involucradas son estacionarias. Más adelante, cuando voy relajando, voy dando herramientas para identificar cuándo sí son, ¿no? Entonces, probablemente es lo que me falta de ver, pero voy a ir haciéndolo poco a poco, ¿vale? Gracias. No, nada. Vale. Bien, entonces la primera técnica que vamos a ver del caso multivariante se llama causalidad de Granger. Causalidad de Granger, digamos, tiene su origen en un trabajo de Granger, en 1969. Entonces es un trabajo bastante viejo. Una de las cosas que pasa mucho con la estadística es que, digamos que técnicas que se utilizan de forma masiva o de forma convencional, en general en análisis estadístico, no han progresado muchísimo desde mediados del siglo pasado. Y no es que haya progresado necesariamente porque no ha evolucionado el conocimiento, sino porque muchas de estas técnicas no se solían utilizar a principios de los 2000 sobre todo, por un poco de limitación de cómputo. Ahora que tenemos con el pasado los 2000, probablemente la primera década de los 2000, se incrementó muchísimo la capacidad de cómputo. Entonces muchas de las técnicas muy viejas que existen ya las empezamos a utilizar con mayor frecuencia porque la capacidad de cómputo ya no es un problema. Entonces, por eso nos vamos a encontrar siempre con que todas estas técnicas son muy viejas. Pero sí, pero en realidad cuando se plantearon no se pudieron implementar por un tema de cómputo. Bien. Ahora, bien, entonces el trabajo de Granger es una cosa bien interesante porque Granger plantea una situación de la siguiente manera. Dice, imaginemos que tenemos dos series, ¿no? Vamos a iniciar con ese caso. Imagínense que tengo dos series. Tengo por un lado la serie X y por otro lado tengo la serie Y, ¿no? Ambas series son estacionarias. Y voy a decir que existe un conjunto I, subíndice T. Este conjunto que lo voy a definir como el conjunto de toda la información. Déjenme separar aquí. Toda la información disponible de X y Y, ¿no? Entonces, toda la información o todo lo que sabemos de X y de Y está contenida dentro de este conjunto. Ese es el conjunto I, es eso. Ahora bien, supongamos entonces, por otro lado, que
que hay dos subconjuntos bien interesantes. El primer subconjunto es uno que le voy a denominar X barra, y este subconjunto lo voy a denominar como toda la información pasada, X barra subíndice T, y es toda la información observada de X hasta el momento T. Entonces, aquí está X en T, aquí está X en T menos 1, aquí está X en T menos 2, así hasta donde sea el origen de X, hasta X en 0, si es que inició en 0, porque acuérdense que estas series no necesariamente están limitadas a poder iniciar en 0, pudieron haber iniciado en un periodo más hacia atrás, ¿no? En X muy hacia atrás, ¿no? Pero no en 0. Pero vamos a decir que entonces toda la información o todas las realizaciones de X están contenidas en este subconjunto llamado X barra subíndice T. Luego, por otro lado, vamos a planteemos, no imaginar, ¿no? Digamos, asumamos que existe otro conjunto Y barra subíndice T que contiene toda la información observada hasta este momento de Y. Entonces tenemos a Y en T, tenemos a Y en T menos 1, así hasta donde haya iniciado Y. Entonces tenemos dos vectores, ¿no? Por un lado, X barra subíndice T y Y barra subíndice T, ambos contienen toda la información pasada de su respectiva serie social. Entonces, vamos a decir que si Y subíndice T era el conjunto de toda la información disponible de X y de Y, entonces es muy sencillo ver que este subconjunto, este conjunto Y T, lo podemos definir como la suma de los conjuntos dados por X barra T más el conjunto Y T. Más que la suma, en realidad es la unión de estos dos. Pero en general voy a utilizar, en lugar de unión, voy a utilizar el más para poder operar con ellos. Pero entiéndase cómo es la unión de ambos conjuntos, los voy a tener en esta cosa que le voy a llamar. Entonces, ahora, con esto en mente, Granger dice, bueno, entonces, podemos preguntarnos entonces una cosa bien interesante. Es decir, ¿por qué no tomamos la varianza que está asociada a una regresión de cada una de las series en función de su información pasada, de la información pasada de la otra serie? Es decir, imagínense que hacemos una regresión de Y subíndice T en función de toda la información pasada de ella misma, entonces este es YT, y de la información que conocemos de X en T. Entonces, tenemos una regresión que puede ser descrita por esto. Y digamos que existe un término de error asociado a esta regresión. Y ese término de error llamémosle U subíndice, bueno, supraíndice Y subíndice T. Solamente para indicar que es el error asociado a U. Podemos plantear entonces que hay una varianza al cuadrado que está asociada a haber tomado toda la información de Y, pronosticarla un periodo adelante, es decir, tomo a Y, la pronostico un periodo adelante, entonces en Y, T más 1, pero la información que consideré para hacer este pronóstico fue la información que existía hasta el momento T, es decir, hasta un periodo antes, lo cual es normal, ¿no? Es decir, tomamos toda la información que tenemos hasta hoy y pronosticamos el siguiente periodo. Entonces imagínense, toman toda la información de hoy, pronostican el siguiente periodo y calculan la varianza del error asociado a ese pronóstico. ¿Sí? Entonces, a eso, digamos que eso es esto que está aquí simbolizado. Ahora, imaginemos entonces que ahora tenemos, por otro lado, una situación en la cual volvemos a calcular la varianza, pero en una situación en la cual tenemos a Y, la pronosticamos un periodo adelante,
pero decidimos que la información que vamos a considerar en esta regresión es la información disponible hasta el momento t menos la información que aporta x en t. Entonces, lo que tengo aquí es, asumamos que hacemos lo mismo, una regresión de y condicional en el conjunto de información, pero al conjunto de información le quitamos la información que corresponde a x, la otra serie. Entonces, lo que dice Granger es lo siguiente, es decir, podemos comparar estas dos varianzas y dependiendo del resultado de la comparación de ambas, podemos hablar sobre si es que existe algún grado de causalidad entre ellas. Entonces, concretamente, lo que concluyó Granger es, bueno, si ocurre esto, es decir, que la varianza de la estimación cuando retiro la información de x se vuelve más grande, entonces, respecto de la situación en la que la incluyo, puedo afirmar que x causa y. Pero ¿cómo es esto posible? Eso es, probablemente es una de las cosas que en este momento están pensando. O sea, pero ¿cómo es esto posible? Ah, bueno, es muy sencillo de ver. Acuérdense que cuando hacemos regresión, pensémoslo de esta manera. Voy a pensarlo de una forma muy burda. Imagínense que hacemos una regresión de y en t más 1 en función de un parámetro beta 1 de y en t más un parámetro alfa 1 de x en t. Piensen de una forma muy burda. ¿Sí? Esa es la regresión que hicimos. Más un término de error. Esta es la regresión 1. Esta es la regresión 2. Una y en t más 1, pero de beta 1 de y subíndice t más un término de error. Entonces, si se dan cuenta, entre la regresión 1 y la regresión 2, lo que ocurrió fue que decidí omitir a la información que está aportando x. Entonces, ¿qué pasa cuando omito variables relevantes de la regresión? Lo primero que pasa es que esa información que es observable, que yo sé que existe, cuando decido omitirla de la regresión, lo que estoy haciendo es hacer más grande a quién, al error. Entonces, es decir, cuando elimino a este amigo de la regresión, toda la información que estaba capturando X, ahora ¿quién la está capturando? Quien la está capturando ahora es el término de error. Noten, en esta ecuación, en la segunda, ya no tengo X, entonces el que se va a hacer más grande es el error. ¿Por qué sería más grande el error y no sería más grande el parámetro beta 1? Bueno, por una cosa muy sencilla, porque si la información ya estuviera contenida en Y previamente, entonces ese parámetro beta 1 ya lo hubiera considerado. En realidad, esa información en Y, no está, que está en Y, no está conviviendo con información de X. Entonces, el planeamiento de Granger es así de sencillo. Simplemente hacemos dos regresiones, comparamos, y si resulta ser que el término de error varía más en el segundo caso, quiere decir que entonces se hizo más grande el término de error, que ganó información el término de error, quiere decir que el mejor modelo era hacer el 1 y no hacer el 2. Por lo tanto, podemos concluir que había causalidad entre las series. Entonces, en este punto, la causalidad es en realidad una cuantificación de correlación. No hay ningún tipo de modelación o de establecimiento de modelo teórico que hable de simultaneidad. Lo que estamos diciendo es que hay correlación significativa. Básicamente, eso es la solución de Granger. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda con el planteamiento? No, profe. Vale, buenísimo. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es plantear en general la solución de Granger para el problema de causalidad. Entonces, voy a asumir que tengo dos vectores. Bueno, que tengo un vector que tiene dos variables, ¿no? Entonces, voy a asumir que tengo el vector
que está compuesto por lo siguiente, que es decir, tengo al vector X subíndice T y Y subíndice T, es decir, tengo dos variables que están contenidas en un solo vector. Este vector, vamos a decir que lo multiplico por una matriz A, que depende del operador de Hago. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto, si nos ayuda cerrándolo tantito. Gracias. Bien, entonces, imagínense que tengo A que depende de L. A que depende de L es una matriz que nos permite identificar la relación que existe entre Y y X. Entonces, digamos que esta es la parte si lo queremos ver de esta manera, es la parte que relaciona ambas series, pero visto como de forma matricial. Ahora voy a solucionar esto en una ecuación para que se vea más sencillo. De tal manera que en realidad A subíndice L es una matriz que se ve como de este estilo. A subíndice 1, 1, que depende de L. A subíndice 1, 2, que depende de L. A2, 1, que depende de L. Y A2, 2, que depende de L. Y esto que depende de L en realidad es el producto, es decir, lo que estoy haciendo es multiplicar la matriz que diga el coeficiente A11 por L, el coeficiente A12 por L, el coeficiente A21 por L y el A22 por L. Todo esto multiplicado por XT y YT. Si desarrollamos esto, entonces si continuamos con la operación de multiplicaciones, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Entonces esto en realidad se vería como A11 que multiplica L que multiplica XT. Voy a ponerlo así entre paréntesis. Más A12 que depende de L que multiplica XT. Perdona, YT. Luego tengo A21 de L que multiplica XT más A22 de L que multiplica a YT. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Básicamente lo siguiente, es decir, inicié con una matriz, cuando la multiplico por el vector, que tiene dos entradas, se puede descomponer como dos ecuaciones. Tengo por un lado esta ecuación que está aquí, que es la combinación lineal de la información de X de T, más la combinación lineal de la información de Y de T, y abajo tengo la otra combinación lineal igual, muy parecida, la información de X de T y la información de Y de T. Ahora, ambos vectores tienen propósitos diferentes. ¿Cuál es el propósito que tienen? En realidad es describir un término de error asociado a cada una de ellas. Por un lado aquí voy a tener U de T y aquí voy a tener B de T. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tengo subrayado en rojo en realidad es una ecuación, un autorregresivo de X más un autorregresivo de y que va a ser igual a un término de error U de T. Lo que tengo subrayado en azul es básicamente un AR de orden P, porque no he decidido el orden para X y para Y. Y lo que tengo abajo en verde también es un AR de orden P, también para X y para Y, pero que explica el término de error asociado a la segunda variable. Bien. Esto es, en términos generales, esto es como el planteamiento de Granger. Si lo traducimos a una ecuación, concretamente me voy a enfocar únicamente ahorita en la ecuación de Y, y por analogía podemos construir la ecuación de X, pero voy a ilustrarlo de esta manera. Entonces, imagínense que tomo lo que está marcado en azul y lo acomodo para Y. No, perdón, lo que está en verde, porque en realidad lo que está en verde es lo que sería de Y. Imagínense que tomo lo que está en verde y lo voy a poner para Y. Entonces, cuando lo hago para Y, entonces quedaría de la siguiente manera. Si despejáramos todo esto en términos de lo que sabemos, de cómo despejar un proceso autorregresivo, veríamos que esto sería igual a Y de T, sería igual a A0,
más la suma desde K igual a 1 hasta K1 de A11 a la K, que multiplica a Y de T menos K. Este que está aquí, esta suma que está aquí, es lo que estoy subrayando ahora en rojo. Es esta suma, esa es la traducción. Más una suma que va desde K igual a K0 hasta K2. Perdón, no, sí está bien. De A12. No, es que ya me equivoqué aquí en los subíndices, perdón. Este es, sí, es que este es 2,1. Perdón, ya me equivoqué. Este es 2,1 y este es 2,2. De X en T. No, al revés. Perdón, yo estoy. Me confundí aquí arriba, perdón. Para los X es 2,2. Perdón, para los X es 2,1 y para los Y son 2,2. Y para los X son 2,1. Ahora sí. Este último componente es lo que voy a subrayar en rojo. Sí, ese término. Todo esto, xt menos el késimo elevado a la k, más un término de error B1T. 20, perdón. No estoy usando 1. Estoy usando B. Así. Entonces, lo que tengo aquí es básicamente lo que había venido planteando. Es decir, puedo plantear una ecuación de Y concretamente que está en función de su información pasada más la información pasada que nos está aportando X. Entonces, ya visto como este planteamiento, hay una serie de cosas que quiero como remarcar. En general, esta es la notación genérica que se suele plantear en los libros. Hay algunas cosas que quiero poner como restricciones que yo voy a ocupar siempre. La primera restricción es que siempre voy a asumir que K0 va a ser 1. Entonces voy a empezar desde 1. Siempre, ambas sumas. La segunda restricción es que voy a asumir que K1 y K2 son iguales. Y esto en general va a ser un valor P. Es decir, el AR para Y va a ser el mismo que el AR para X. Si lo queremos ver de esta manera. Del mismo orden. Entonces lo que tengo aquí es como un ARP para Y y aquí tengo como un ARP para X. Ambos explicando al valor de Y. Ahora, entonces, la prueba de Granger, la hipótesis del Granger, entonces, ¿cómo la probaríamos? De una manera entonces, muy sencilla entonces. Entonces, la hipótesis de Granger, es decir, vamos a decir que no hay causalidad siempre que todos los coeficientes A2, 1, 1, 1, igual a A2, 1, 2, igual así, hasta igual a A2, 1 a la K2 son igual a 0. ¿Quiénes son estos coeficientes que tengo en esta hipótesis nula? Son estos coeficientes que están aquí. Entonces, si esta hipótesis nula es cierta, vamos a decir que entonces, simple, podemos decir que X, voy a marcar con una flechita y le voy a decir así como negar, no causa Y. Porque encontramos que estadísticamente esos coeficientes son 0. Todos son 0. Es decir, no hay información de X que sea estadísticamente valiosa para el proceso de Y. Caso contrario, si rechazamos la hipótesis nula, podemos decir que entonces X sí causa Y. ¿Cómo probamos esta hipótesis? La probamos con una prueba F. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, voy a utilizar una prueba F para probar esta hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis alterna? La hipótesis alterna es que cualquier
situación en la que alguno de estos coeficientes sea distinto de 0, con eso basta. ¿Sí? Con cualquiera. No tienen que ser todos. Con cualquiera de ellos que no sea igual a 0, con eso estaríamos rechazando la hipótesis 2. La convención es probar diferentes niveles de K. Entonces, en general vamos a probar K2 con diferentes niveles. Por ejemplo, lo más común es utilizar 4, 8, 12 y 16 como números de regresores. Probar, identificar si en alguno de esos casos la causalidad de Granger se cumple o no se cumple y hacer conclusiones con base en este análisis. ¿Vale? Entonces, resumen, ¿no? ¿Cómo probamos si es que una serie causa otra? Bueno, en general, hacemos una especificación de este tamaño. Tomamos una prueba F para probar una hipótesis nula sobre los coeficientes que están marcados en verde. Probamos si en conjunto todos los coeficientes son igual a 0. Si aceptamos esa hipótesis nula, entonces concluimos que X no causa Y. Si en conjunto podemos rechazar esa hipótesis nula, podemos decir que entonces que X sí causa Y. En alguna cuantía, pero lo causa. ¿Vale? ¿Alguna duda con este planteamiento? Bien. Claro, profe. Vamos a hacer entonces un ejemplo en R. Me voy a cambiar de pantalla, me voy a ir a R. Entonces, hoy en esta parte de R la voy a trabajar con con este Markdown, que es clase 13, o me equivoqué, déjenme ver porque creo que la nombré mal. Sí, es clase 13. Es clase 13, entonces lo van a encontrar como clase 13. Vamos a utilizar dos bibliotecas que no hemos utilizado hasta este punto. Entonces, instálenlas previamente, que es la de SU y la de LMTT. Estas no las han utilizado, entonces, por favor, como siempre, quítenle gato a estos dos, ejecútenlos y ya luego ejecutan, bueno, en ponerle gato y ya pueden ejecutar el chunk completo. Entonces, ejecutamos esta parte del código. Voy a utilizar las siguientes series. Entonces, tengo el INPC, el tipo de cambio, CETES, SIGAE, institución industrial. Las series que ya venía utilizando. Son series que ya desestacionalicé previamente. Entonces, voy a utilizar el conjunto de datos que se llama datos-as. Y voy a mostrar los encabezados de esos primeros datos. Están aquí. Voy a trabajar con las series convertidas a series de tiempo en su versión de niveles y luego en su diferencia logarítmica. Entonces, tomo las series y les tomo su diferencia logarítmica todas. Vamos a hacer un gráfico muy rápido, que es este gráfico que está aquí. ¿Cuál es la intención? Voy a tomar dos series concretamente, bueno, tres series en realidad. Las tres series les voy a tomar y concretamente vamos a ver que les voy a tomar en diferencias logarítmicas porque muy probablemente esas diferencias logarítmicas son los que más se parecerían a una serie estacionaria. Ahora bien, tiene aquí sus asegúnes, ¿no? Porque si observamos la serie de CETES, vamos a notar que las diferencias muy al principio de los 2000 hacen que las variaciones sean más abruptas. Entonces, uno podría pensar que la serie de CETES no cumple con la condición de ser estacionaria porque su varianza no sería lo misma a lo largo del tiempo. Entonces podríamos decir que esa no cumpliría con esa propiedad, pero en este punto no tenemos como una prueba para rechazar o aceptar cuando una serie es estacionaria. Vamos a trabajarlas a todas como si en diferencias fueran estacionarias, ¿no? Hasta el punto en que tengamos una herramienta para saber cuándo sí lo son. Bien. Ahora voy a trabajar con los datos de la siguiente manera. Este objeto que se llama datos lo voy a crear de tomar las tres series en diferencias, combinarlas en un solo data frame y lo voy a guardar en este data frame que se llama datos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a hacer una prueba de Granger. ¿Cómo lo hago? Con esta función que se llama Granger test. Entonces, como siempre, si queremos saber más sobre la función, le preguntamos a la consola. Le damos signo de interrogación, le damos Granger test y le damos enter y aquí nos dice más o menos cómo se utiliza esta función. ¿Qué es lo que necesita la función? Lo más importante que tenemos que saber
es que utiliza como argumentos a dos objetos que son series de tiempo, son vistos como univariadas, cada una de ellas es serie de tipo univariada. Y lo siguiente es el orden que necesitamos evaluar. ¿Sí? Luego viene data, que es el data frame de donde va a tomar estos datos. Y eso es básicamente lo que necesitamos. Entonces, aquí en este caso concreto, lo que voy a hacer es una prueba de Granger, en la que voy a verificar si el índice nacional, la diferencia del índice nacional de precios al consumidor, logarítmica, es decir, la inflación, es causada por la tasa de depreciación. La tasa de depreciación vista como el tipo de cambio en su diferencia logarítmica. Pues voy a probar si existe causalidad entre estas dos series, ¿no? Entonces, ejecuto el comando y lo que me reporta la función es lo siguiente. Me dice, el modelo 1 es el siguiente. El modelo 1 tomó la serie de la diferencia del INPC y utilizó los rezagos del INPC de 1 hasta 4. Es como el modelo que ya había planteado. Entonces es la parte autorregresiva de esta serie. Y luego los rezagos de la otra serie que me interesa evaluar, también hasta 4. Este es el modelo 1. Luego tengo aquí el modelo 2, en el cual ya no incluyo al tipo de cambio, a las diferencias del tipo de cambio. Y lo siguiente que hace es probar si el error asociado a la primera, al modelo 1, tiene una varianza mucho más chica que la varianza asociada al modelo 2. Que es otra forma de evaluar la hipótesis nula. La hipótesis nula que yo planteé en la pizarra fue evaluar los coeficientes asociados a la parte que voy a marcar ahora aquí, a esta parte. Pero eso es equivalente a hacer una prueba F de razones de varianza. Entonces, en general, la prueba de Granger es en realidad una prueba de varianza. Comprueba si la varianza asociada al modelo 1 es más grande, perdón, más chica que la varianza asociada al modelo 2. Si eso pasa, entonces podemos decir que la serie del tipo de cambio en diferencias logarítmicas causaba al INPC, a las diferencias del INPC. Si no es cierto, es decir, si rechazamos la hipótesis nula, entonces no la causa. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos este es, digamos, el estadístico F, que es 1.42, y aquí tenemos el p-value del estadístico F. Entonces me da 0.2256. ¿Cuál sería su conclusión de ustedes? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de esta conclusión? Bien, entonces la conclusión sería que no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué significa que no podamos rechazar la hipótesis nula? Significa que todos los coeficientes asociados a la segunda parte del modelo 1 son estadísticamente cero. ¿Sí? Entonces, a grosso modo, lo que estamos diciendo es que en realidad el tipo de cambio no Granger causa las diferencias del índice nacional de precios al consumidor. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el caso inverso, ¿no? Entonces ya vimos que si lo vemos de esta manera, como las tasas de depreciación del tipo de cambio no causan a la inflación. Ahora veamos lo inverso. Si la inflación causa a la tasa de depreciación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente volteamos la prueba. Pongo ahora las diferencias del tipo de cambio en función de las diferencias del INPC. Igual hago la misma prueba. Y me voy aquí. Y entonces tengo este modelo. Noten la diferencia entre el modelo. Entonces ahora lo que tengo es en función, tengo al tipo de cambio en función de las otras variables. Y al tipo de cambio en función de sus mismos rezagos. Tengo una prueba F igual, ahora noten el valor de la F es esto, pero el p-value me da este valor, me da 0.02345. Entonces, me dio un valor menor a 0.05.
Eso significa entonces que estoy en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, si rechazo la hipótesis nula, eso significa que los coeficientes asociados a este componente de la ecuación no son estadísticamente cero. Por lo tanto, puedo concluir que las variaciones del INPC o la de inflación sí causan a las variaciones del tipo de cambio. O dicho de otro modo, en términos más macro, el tipo de cambio, la inflación causa tasas de depreciación cambiaria. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? Solo se está rechazando la hipótesis nula, ¿no? Sí, solo estamos rechazando. Es que la interpretación es un poco confusa. ¿Es un poco qué, perdón? Confusa. Sí. Sí, porque Sí se puede acepta ser. que los coeficientes son iguales a cero, entonces no se rechaza la hipótesis nula, pero es un poco más sencillo decir que se rechaza. Sí, exactamente. Es un poco más sencillo decirlo así. Entonces, piénsalo de esta manera. Es como nuestro escenario o lo deseable, es decir, que queremos probar causalidad, es encontrarnos en este punto en donde estamos ahora, ¿no? Diciendo que son significativos, ¿no? Esa es la manera más sencilla de recordar, ¿no? Cuando nos sale significativo, noten la diferencia entre el output, que está en la línea 126, y el output que está en la línea 131, es básicamente que nos aparecen aquí los simbolitos de significancia, ¿no? Entonces, si nos aparece aquí el asterisco, quiere decir que este es significativo, es decir, que sí hay causalidad. A lo mejor es así, no es fácil recordarlo, tal vez, ¿no? Profesor, también comentó Sí. que existía correlación si la diferencia entre las varianzas era mayor a la primera resta. Entonces, ¿puedo Sí. restarlas inicialmente y saber sin hacer esto, sin este procedimiento, si hay correlación? Sacando la No, varianza por cada serie. no podrías hacerlo porque toma en cuenta que la varianza no es una cuantificación que se pueda restar o que se pueda comparar de forma eh, sencilla con otro valor, simplemente por la operación de restar o sumar cosas, porque es un indicador de variabilidad. Entonces, cuando tenemos indicadores de variabilidad, lo que sí podemos hacer es compararlos en términos de relación. O sea, a lo mejor no puedes necesariamente hacer la resta, pero lo que podrías hacer es la división. O sea, eso sí sería tal vez más sencillo. Pero podría ser algo como lo que tú dices, ¿no? Tomas la variabilidad de uno y lo comparas con la variabilidad de otro, pero en términos de división, no en términos de sumas y restas. Gracias. Okay. Vale, bien. Entonces podemos también probar para la otra combinación, que sería el INPC ahora con los setes. Verificamos lo mismo, lanzamos la prueba y nos sale igual que en este caso no hay causalidad de Granger. Vamos a hacer ahora el caso inverso, setes con el INPC. Y nos sale que tampoco hay causalidad de Granger, o sea, está en el límite, 0.5, casi esto aquí, o sea, es muy pequeño, nos faltaba muy poquito para que hubiera causalidad. Nos falta el siguiente, lo probamos, igual no hay causalidad, y ya, básicamente eso es con 4 rezagos. El experimento o la técnica dice que lo debes hacer para 4 al menos, luego lo haces para 8, que es la siguiente parte del código, luego lo sueles hacer para 12 y al último lo harías para 16. Más o menos esa es como la técnica general que se tiene que seguir. Y la razón es que utilizas 4 para saber si hay causalidad como como en una distancia muy corta de tiempo, es decir, con periodos atrás muy cortos. Probablemente si su muestra es muy pequeña, a lo mejor podrían empezar desde 2, podría ser un buen indicador. Pero en general, digamos que si tienen una buena serie de al menos unos 120 datos, empiecen con 4. Luego sigan con 8 y así hasta 16. En las series económicas a veces nos cuesta trabajo pensar que algo más allá de 12 tenga sentido, por una razón muy sencilla, ¿no? Porque todo lo pensamos en términos como de comparación del mes equivalente del año anterior. Nos cuesta trabajo pensar que, por ejemplo, existe información en este mes, digamos en octubre de 2021,
que pueda estar correlacionada con algo que ocurrió hace 13 o más meses, porque normalmente pensamos en términos cíclicos, ¿no? Es decir, el octubre de este año está correlacionado con el octubre del año pasado, pero no con el agosto, porque ya es información muchísimo más retrasada. Tiene algún sentido ese argumento, pero digamos que en general la técnica no se limitaría a eso. Si pueden hacer un poquito más amplios sus periodos de comparaciones mejor, porque les da un poquito más de certeza, ¿no? Respecto de sus resultados. Ahora bien, ¿cómo construir conclusiones? Porque puede parecer que a lo mejor cuando voy incrementando el número de rezagos, las conclusiones no se mantienen consistentes. Imaginemos una situación en la cual con 4 rezagos concluyo que a lo mejor 2 series no tiene causalidad, pero cuando le agrego 8, a lo mejor ya hay causalidad, y cuando le agrego 12 también ya hay causalidad. Bien, ahí es a criterio del investigador, ¿no? A veces yo he visto trabajos en los cuales con que pase con algún número de rezagos dado, con eso es suficiente para decir que hay causalidad. Me parece que tiene sentido porque en realidad lo que estás buscando es que exista al menos una especificación, ¿no? Al menos una. No quiere decir que tenga que ser consistente a lo largo de todas las especificaciones, puede ser con que al menos alguna haya, con eso sería suficiente. ¿Vale? Bien, con esto es lo que quería, mis posiciones donde quiero llegar el día